pintoras, muy bien, están dando ustedes un ejemplo que ni siquiera lo tenemos en la Ciudad de México. Y con respecto a la cultura, o sea, yo creo que cuando yo les pongo, que siempre les da mucha risa mi ejemplo de los escandinavos, los árabes y los mexicanos o los latinoamericanos, ¿no? Es justamente para mostrar cómo las ideas que se construyen sobre la diferencia sexual son tan distintas. Habría también que usar, y por eso uso un poco el ejemplo de Matilde Montoya, entender que el género, aunque es persistente, no es inmutable. O sea, siempre ha habido una lógica de género. Siempre hemos pensado que hay cosas propias de los hombres y propias de las mujeres, pero han cambiado. Y el caso de Matilde Montoya y las médicas actuales lo muestra. Entonces la cultura se transforma. Yo creo que hay cosas muy valiosas de nuestra cultura y creo que además en este momento las feministas indígenas están dándonos una lección a todos los demás porque están haciendo una defensa de su cultura diciendo: queremos conservar los usos y costumbres buenos. Violencia contra la mujer no es uso y costumbre bueno, no me lo argumenten, ellas mismas dicen, ¿no? Entonces hay en este momento una red de líderes indígenas feministas que están reivindicando la lengua, las tradiciones musicales, la comida, toda una serie de cosas culturales, pero poniendo un límite y diciéndole a los hombres: pero ¿sabes qué? Nada de que las mujeres caminando atrás, tú trepado arriba del burro y la mujer atrás cargada con el chamaco. O sea, la equidad, ¿no?, en esta aspiración a la igualdad con reconocimiento de las diferencias viene siendo una de las, digamos, de las miradas importantes que tenemos que tener. Yo creo que hay en nuestro país, como lo dije hace un rato, distintos grupos culturales también. O sea, yo no puedo, yo soy antropóloga, salgo al campo, voy a una comunidad rural y veo, y yo no voy a llegar con mis rollos feministas a hablar en esa comunidad rural lo que hablo con mis alumnos de la UNAM o del ITAM, porque sí los esquemas son distintos. Yo planteo, no solo con respecto a la cultura mexicana, con respecto a todas las culturas, que hay que ser muy respetuosos de lo que la propia gente va planteando como la necesidad del cambio, con temas espantosos como la mutilación genital, ¿verdad? Bueno, a mí me puede parecer horrible, pero son las propias mujeres de esos países las que están empezando a decir: hay que parar esto, y entonces las demás respaldamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que escuchar qué están diciendo las generaciones jóvenes. Yo veo un cambio generacional impresionante. Los jóvenes sí son más igualitarios, los jóvenes urbanos universitarios, digo, acotándolo al universo al que tengo acceso. Evidentemente no puedo hablar de los jóvenes campesinos o de los jóvenes que se van de migrantes, no, o de los jóvenes que son obreros. Estoy hablando de jóvenes universitarios. Sí veo una aspiración igualitaria, sí veo que están siendo capaces de salirse de los roles estereotipados, sí veo en la calle cada vez más a hombres cargando criaturas, que en mi época, cuando yo cargaba a mi hijo chiquito, ¿verdad?, yo veía muy pocos hombres en la calle con pañalera y cargando a la criatura, y ahora sí se ve. Entonces creo que ante esa realidad de una juventud que además está en internet, que está globalizada, que está viendo qué pasa en otras partes del mundo, pues sí tenemos que tener esquemas normativos, leyes mucho más flexibles. O sea, a mí sí me parece que el derecho a decidir sobre tu cuerpo y tu sexualidad y en qué momento quieres ser mamá o papá, tiene que ser un derecho que los jóvenes ya lo están pidiendo y de alguna manera lo están ejerciendo, ¿no? Algunos con más posibilidades y otros con menos posibilidades, ¿no? Y eso implica, digamos, tener discusiones sobre estas cosas, ¿no? O sea, parecería como que el tema de la sexualidad es un tema así, o para gente cochina como yo, que me encanta el tema de la sexualidad, o para los chavitos que van y sacan películas porno. Y no, o sea, el tema de la sexualidad y la reproducción es tan importante que ahorita en marzo el Papa viene a plantear su agenda sobre esos temas, ¿no? De una manera, digamos, yo creo que es un abuso que en época electoral venga, pero digamos, esa es mi postura. Pero es un tema importantísimo que mueve impresionante a los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que el debate público, a mí un instrumento para ir dándonos cuenta qué cosas
cosas de la lógica de género que tenemos ahorita nos gustan y qué cosas nos gustan. Yo tengo muchas amigas que me dicen, yo sí quiero que los hombres me sigan abriendo la puerta y que me sigan consintiendo y que sigan siendo galantes. Bueno, pues ok, eso no me parece que traiga grandes problemas de discriminación o de dolor o de sufrimiento, pues, ¿no? Los hombres que quieren seguir siendo galantes, que lo sean. Los hombres que consideran que pegarle a la mujer es un buen correctivo, ahí sí creo que tiene que intervenir, digamos, este tipo de cuestión como la ley de acceso a una vida sin violencia, que digamos ya es una realidad en nuestro país y que hay que seguir viendo dónde se implementa o por qué no se implementa. Entonces el debate público, el revisar nuestras costumbres, el ver qué cosas de nuestra tradición, ¿no? O sea, a mí, yo soy fan de las películas mexicanas de Jorge Negrete y Pedro Infante, y me encanta verlo en la película, ¿no? Y supongo que mucha de mi educación sentimental se nutrió de ese tipo de películas, y que, digamos, si me traen serenata me pongo muy contenta, pero de que me traigan serenata a que de repente me digan tú no puedes o yo te encierro, creo que hay un paso, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de revisión de esquemas culturales que sí se está haciendo en espacios de crítica cultural, ¿no? De recuperar cosas y criticar otras. Sí hay políticas públicas que van a ayudar, ¿no? Es decir, si tenemos espacios de calidad que cuiden a las personas vulnerables, a los niños, a los ancianos y a los enfermos, hombres y mujeres van a tener más tiempo para poder desarrollarse profesionalmente y hacer cosas. Si tenemos mejor educación, que este es uno de los grandes lastres y de las grandes brechas que tenemos con otras partes del mundo, ¿no? Y eso es parejo. Entonces, los mandatos de género, estas obligaciones de género, tienen que ser revisadas por las propias personas que los viven. Es decir, yo hay cosas que a lo mejor no me gustan generacionalmente, pero que veo los chicos, alumnos míos que están haciendo relaciones mucho más abiertas, y el poliamor, y encontré la monogamia, y yo que soy más cuadradita, pues como que entre que me saco de onda y me sorprende, pero bueno, yo no soy nadie para decir si eso está bien o está mal, siempre y cuando la base sea el consentimiento mutuo y el respeto, y no el engaño, ¿no? Entonces, las discusiones sobre derechos humanos, sobre cuáles deben de ser esos valores laicos de la convivencia democrática, yo creo que ese es un instrumento importantísimo. O sea, cuando hablamos de transformar la lógica de género, es que la lógica de género no se da aislada de la lógica de clase social o de la lógica racista que hay en nuestro país. O sea, las condiciones de discriminación por género, por clase social, por edad, por religión, todas serán mezcladas. En términos metodológicos tenemos que separar la problemática de género, pero eso no quiere decir que se dé separada. Hay muchas actitudes machistas que no solamente son machistas con las mujeres, lo vimos con el empresario que golpeó al ballet parking, no me acuerdo cómo se apellida, ¿verdad? Pero ahí veías una cosa machista contra un hombre de otra clase social, y entonces hay clasismo, hay racismo. O sea, la discriminación es una discriminación que se da multifacética o multiintegrada. Entonces, nos interesa que la conciencia de la discriminación de género, que durante mucho tiempo no se tenía conciencia de esa, salga a la luz, pero no la podemos desvincular de las otras. Nuestro país es un país absolutamente racista, y usted que ha viajado fuera o ha estudiado fuera, se da cuenta de cómo en otras sociedades hay controles de esto no es correcto políticamente, y hay declaraciones racistas que no se permitirían que se permiten acá, ¿no? Entonces, todo eso se engloba bajo el tema de la discriminación. O sea, no podemos seguir permitiendo expresiones homófobas, machistas, racistas, intolerantes, religiosas, todo ese conjunto de expresiones, y eso requiere formación en derechos humanos, procesos de alentar qué es la tolerancia en términos de un respeto verdadero, no tolerar de que yo te tolero, yo te aguanto, no, tolerancia en el sentido de decir, hay una diversidad cultural, religiosa, étnica y de género en nuestro país que hay que respetar. Todos somos seres humanos, todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos, y a partir de ahí veamos qué aportan las diferencias, y sí, digamos, congratulémonos de que hay muchas diferencias y que pueden aportar, pero bajo este marco de que hay un piso de igualdad que tenemos que
Y el debate público, este tipo de actos, digo, yo sí le agradezco y me siento muy orgullosa de que me hayan invitado a estar en esta mesa con usted, ¿no? Pero no es común. Hay muchísimos rectores de universidades en este país que, ay, género, qué hueva, las feministas, las loquitas del grupo de estudios de género, ¿no? O sea, es no entender la dimensión. Género son también los hombres, ¿no? Y yo creo que eso sí va poco a poco a ir produciendo cambios en esta visión incluyente y respetuosa y igualitaria que tenemos que desarrollar. Nada más por último, yo me quedé en una pregunta que usted puso ahí. ¿Qué sociedad nos estamos perdiendo por no dar estos pasos? Yo creo que este tipo de foros y en las universidades debemos estar cuestionándonos lo que hemos perdido por no dar esos cambios que tenemos que hacer. Como se lo dije, fue grato estar aquí con usted. Para mí más bien es el honor. No, muchas gracias, para mí también. Y bueno, agradecerle muchísimo el que nos esté acompañando aquí con los jóvenes que tenemos acá. Sí. Pues hacemos el receso. Sí, hacemos un receso.